Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de polinomios. Hoy vamos a ver la raíz de un polinomio. La raíz de un polinomio que nosotros tengamos así f de t que esté en k de t. La raíz de f de t va a ser un elemento a en el campo k, tal que f de a sea igual a cero, ¿no? Porque cualquier polinomio f de t nosotros lo podemos escribir como así, como a0 más a1 t más y así, hasta an de n. Entonces aquí cambiamos todas las t's por a, y cuando eso nos da igual a 0, entonces decimos que a es raíz del polinomio f de f. Vamos a ver este lema que nos dice sea K un campo, y f de t un polinomio en K de t, y también a un elemento cualquiera de este cuerpo K. Entonces, a es una raíz de f, o sea que f de a es igual a 0. Esto pasa si y solo si t menos a divide a f de t. Vamos a ver la prueba. Primero supongamos que a es una raíz de f y vamos a demostrar que t menos a divide a f de t. Okay. Si a es raíz de f, entonces f de a es igual a 0. Y luego, por el algoritmo de división de polinomios, yo ya hice un video sobre esto. Por eso nosotros tenemos que f de t es igual a t menos a por q de t más r de t para q y r en k de t. Y aquí el grado de r es más pequeño que 1, porque el grado de t menos a, eso es 1. Entonces, si el grado de r es más pequeño que 1, r es una constante. Y ahora, podemos poner t es igual a, y así nosotros tenemos que 0 es igual a f de a, y esto es igual a menos a por q de t más r de t. Pero esto de aquí vale 0, entonces tenemos que r de t es igual a 0. Y por tanto, t menos a divide a f de t. Ahora vamos a demostrar la vuelta. La vuelta está muy fácil de ver, porque si t menos a divide a f de t, entonces f de t lo podemos escribir así, para q de t en k de t. Y si lo podemos escribir así, entonces cuando tomamos t igual a tenemos que f de a es igual a menos a por q de t, pero a menos a vale 0. 0. Entonces, todo esto de aquí vale 0. Y es por eso que f de a es igual a 0. Y eso es lo que implica que a es raíz de f. La definición de multiplicidad es esta. Sea k un campo y f un polinomio distinto de 0 que esté en k de t, y a una raíz del polinomio f, entonces la multiplicidad de a va a ser el único entero m que sea más grande o igual a 1, tal que t menos a la m divida a f de t, pero t menos a la m más 1 ya no divida a f de t. Okay. Aquí nosotros estamos asumiendo que existe un único m que cumple esto. Vamos a demostrarlo. Lo primero que deberíamos de ver es que la multiplicidad sí existe. Existe. Y después vamos a ver que es única. Existe. Ok. Por el lema anterior, y que aquí nosotros estamos suponiendo que A es raíz de f, entonces a raíz de f es lo mismo que decir que t menos a divide a f de t, nada más por el lema anterior. Entonces, si existe un m, tal que t menos a la m divida a f de t, ¿no? Porque podría ser m igual a 1, y eso significa que existe al menos un m que cumple eso. Y luego también debemos de ver que existe un m que cumple esto, pero también cumple esto. Okay. Nosotros debemos de tener que ya existe un número en el que t menos a la m más 1 ya no divide a f de t.
Eso es porque si t menos a la m más 1 dividiera a f de t, entonces nosotros podríamos escribir f de c, f es igual a c por algún número de veces de t menos a multiplicado por sí mismo. T menos a, y así, t menos a. Y así pudiéramos poner m más 1. Pero esto no se puede cumplir para cualquier número porque f debe de tener un grado que debe ser un número. Y si nosotros seguimos multiplicando t menos a varias veces, entonces vamos a llegar a un polinomio que ya es de grado más grande que f. Y es por eso que si existe un m tal que t menos a la m divide a f de t, por esto de aquí, pero eso no se cumple para todas las m's, entonces existe un t menos a la m más 1 que no divide a f de t, ¿no? Y luego, también debemos de demostrar que esta m es única. Vamos a ver que la multiplicidad es única. Para eso, supongamos que existen dos m y n mayores a 1 que cumplen con ser multiplicidad, o sea que t menos a la m divide a f de t y que t menos a la n también divide a f de t, pero t menos a la m más 1 no divide a f de t y t menos a la n más 1 no divide a f de t. Entonces, nosotros, por el axioma de la tricotomía, tenemos tres opciones. M es más grande que M, N es más grande que M, o que N es exactamente igual a M. Vamos a ver que estas dos no se pueden, las primeras, estas dos no se pueden, entonces necesariamente se debe de cumplir esta de aquí, que N es igual a M. Ok, primero supongamos que m es más grande que n, entonces existe un c en los enteros positivos tal que m es igual a n más n. Entonces podemos escribir esto de aquí porque, porque t menos a la m divide a f de t, y como m es n más n, entonces tenemos esto de aquí. Y esto implica que t menos a la n por t menos a la c divide a f de t, porque t menos a la n más c simplemente es lo mismo que t menos a la n por t menos a la c. Ok. Y después esto implica que t menos a la c divide a f de t. Sí, ¿no? Pero como nosotros tenemos que t menos a la c más n más 1 no divide a f de t, y también tenemos esto de aquí. Entonces, como estas cosas no dividen, o sea, no son divisibilidad, entonces para cualquier x en k, x por t menos a la n más 1 no es igual a f de t, y x por t menos a la c por t menos a la n más 1 no divide no es igual a f de t. Eso es por estas relaciones de aquí. Porque que algo no divida a otro significa que no lo podemos escribir, no podemos escribir f de t así. Entonces, cuando nosotros tenemos que t es igual a, tenemos que 0 es igual a x por 0. Y eso tendría que ser igual a f de a, pero como a es raíz de f, esto es igual a 0. Entonces, aquí esto implicaría que 0 no es igual a 0. Pero esto pues es una contradicción. Y similarmente nosotros tenemos que n no puede ser más grande que m. Es la misma demostración, nada más cambiamos aquí n por m y así, ¿no? Y como no se cumple que m es más grande que n y que n es más grande que m, entonces necesariamente n debe de ser igual a m. Y eso era justo lo que queríamos demostrar. Veámonos algunos ejemplos de esto que acabamos de ver. Ejemplos. Si nosotros tenemos un campo K, entonces podemos formar su anillo de polinomios KDT. KDT. Y entonces podríamos tomar el polinomio f de t igual a t. Y este sería un elemento de aquí. Un elemento de aquí. Entonces, la raíz de este polinomio simplemente sería el a igual a 0. Porque f de a sería simplemente igual a 0, ¿no? Porque es este y t es 0, ¿no? Entonces, veamos la multiplicidad de
Ahí está A. La multiplicidad debe de ser el entero m mayor o igual a 1, tal que t menos a la m divida a f de t, pero que t menos a la m más 1, esto no divida a f de t. Entonces, aquí a vale 0. Entonces esto sería lo mismo que decir que t a la m divida a f de t. Y también aquí no. Esto sería que t a la m más 1 no divida a f de t. Entonces, aquí la multiplicidad simplemente vale 1, porque obviamente t divide a f de t, porque f de t es esto, pero t a la m más 1, que sería t al cuadrado, esto no divide a f de t, porque las únicas unidades en un anillo de polinomios son de las que tienen grado 0. Son los polinomios que tienen grado 0, y aquí pues t cuadrado no tendría grado 0. Otro ejemplo sería el polinomio que sería f de t igual a t cuadrado. Entonces, la raíz pues también sería igual a 0, pero la multiplicidad de esta raíz en este polinomio ya no sería 1, sino que sería 2, porque t menos a la 2, esto divide a f de t, porque a vale 0, entonces t cuadrado divide a f de t. Esto es porque f de t es lo mismo que t cuadrado. Pero también tenemos que t menos a esto más 1 sería 3. Entonces esto que divida a f de t, esto no es cierto, ¿no? Y bueno, entonces por eso tendría multiplicidad 2. Y bueno, ya esto sería todo por el video. Gracias por ver. Si te gustó, deja un like y un comentario. Y nos vemos hasta la próxima.